Muy bien, chicos. Iniciamos con la primera parte que corresponde al tema de magnitudes vectoriales todavía, acerca del módulo de la resultante, pero en este caso empleando lo que es el método del paralelogramo. Sí, miren, me pide calcular el módulo de la resultante en este caso. Entonces, recuerden que para calcular el módulo de la resultante acá, nosotros podríamos recordar, dado que tenemos dos vectores que forman 90 grados, ¿cierto? Miren, este vector A y este vector B, por así decirlo, forman 90 grados. La medida o el módulo de este vector es de 15 centímetros y del otro vector es de 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto saldría su vector resultante? Si nosotros lo vemos simplemente como el valor numérico que es lo que queremos calcular, pues podríamos aplicar, ya saben, existe un método práctico para dos vectores que forman 90 grados, ¿cierto? Claro que sí, así es, usamos como Pitágoras, excelente. Eh, pero tal vez si nosotros quisiéramos graficarlo, o sea, decir cuál es la forma que va a tener, tendríamos que trazar pues una paralela por acá, otra paralela por acá, y el vector resultante, chicos, sería él. Miren, él sería el vector resultante, ¿listo? Ahí nosotros le llamamos el vector resultante. Del cual, ahí vas a notar pues justamente que este vector que está por acá, miren, este vectorcito que está por acá, puede ser trasladado, ¿no? O sea, es una forma de mostrar. Lo trasladamos para acá, y en el triángulo que se forma por acá, que es un triángulo rectángulo, podríamos usar Pitágoras. Así es, muy bien, excelente. Es una forma de comprenderlo, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, de frente lo pueden hacer. Entonces tendríamos por acá un vector de 15 centímetros, un vector de 20 centímetros y la resultante. No está resuelto en el cubicol. Entonces la resultante, chicos, recuerden que esto solo se utiliza para vectores que forman 90 grados. Sería la raíz cuadrada del módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado. Sería 15 centímetros al cuadrado más 20 centímetros al cuadrado. Operando tendríamos 225 más 400, raíz cuadrada de 625 y saldría 25. ¿Listo? Sí, cualquiera de los dos. O sea, ustedes pueden usar el Pitágoras para esta parte, ¿no? O para esta parte. Para cualquiera de las dos. ¿Está bien? Para cualquiera de las dos es lo mismo. No va a salir lo mismo porque son los mismos lados, pues. Listo. Y esa sería entonces, chicos, nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Está bien? Sencillo, entonces, pues, cuando tengan dos vectores que forman 90 grados, Pitágoras con ellos. ¿Listo? No creo que salga resuelto en el cubicol, chicos. Pero está el video, pues. O sea, igual, si ustedes revisan todos los temas, tienen su video. ¿Tienen alguna duda en alguna consulta? Es mejor ver el video, ¿no? Porque ahí está la explicación de cómo se resuelve. En la imagen solamente está, pues, lo van a ver y tendrían que comprenderlo ustedes solos, pero ya en el video van a poder entenderlo. ¿Listo? Dime. ¿Alguna pregunta? Bien. Una pregunta, ¿cierto? Continuamos entonces, chicos. La siguiente pregunta, a ver, dice, calcular el módulo del vector resultante en el siguiente caso. A ver, ¿cómo se calculaba? Sí, todo tiene que estar en el cuadro. ¿Cómo se calculaba el vector resultante de este tipo o de este sistema de vectores? Recuerden, tenemos tres vectores, pero nosotros en este método solo vamos a usar de dos en dos. Ok. Listo, entonces ustedes tienen que elegir convenientemente cuáles los dos que van a utilizar. Por si acaso, no siempre van a utilizar lo que hacemos. O sea, tal vez hemos visto en el desarrollo, ya lo has visto tú, y vas a saber que vas a usar estos dos, ¿no? ¿Está bien? Pero no siempre se usa esos dos. Si no, puedes usar tal vez estos dos o estos dos de arriba. ¿De qué va a depender más? Va a depender de que se parezca al caso práctico que tú conoces. Entonces, si nosotros revisamos, miren, entre los vectores que están, entre todos ellos hay ángulo de 120. ¿Está bien? Listo.
Entonces, para 120 tú tendrías que recordar el caso práctico. Se podría desarrollar de manera rápida cuando forman 120 grados y los vectores tienen el mismo módulo. Entonces, por ello es que buscamos aquellos que tengan el mismo módulo. Y justo está acá, mira, el de 5 y el de 5, ¿ves? Mismo módulo y ángulo de 120. Ah, facilito para resolver, ¿cierto? Pero si tú utilizarías, por ejemplo, si tú utilizarías él y él, no vas a salir ni no va a salir ninguna respuesta rápida porque no existe un caso práctico para ellos, a menos de que él también fuese 5 5. Si él fuese 5, tal vez podrías hacerlo. ¿Está bien? Sí, pero en este caso no lo vamos a encontrar porque son casos diferentes. Por eso es que es importante que ustedes reconozcan quiénes vas a operar y debido a quién. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos dicho por acá. Ya ustedes han visto, van a operar, van a hallar el resultante primero de este módulo de 5, este módulo de 5, que forma un ángulo de 120. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Lo extraemos, trabajamos ellos solito, lo aislamos. Sí, ahí mismo lo puedes hacer, ¿no? Sino que yo lo extraigo para que tú puedas darte cuenta que estamos operándolo a ellos dos y sin intervención del otro. Pero lo puedes hacer ahí mismo. Listo, entonces tenemos dos vectores que forman 120 grados y que tienen módulo 5 unidades cada uno. Entonces, caso práctico, ya saben que la resultante sería este vector de acá, el vector de amarillo, y que también va a valer 5 unidades, igual a los dos que son originarios, ¿no? A los que van a formar la resultante. ¿Listo? Igual a ellos dos, saldrá 5. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Que este vector que hemos trazado va a ser bisecante del ángulo que está formando. O sea, quiere decir que acá va a ser 60 y acá va a ser 60. ¿Sí? Los dos van a ser 60. Ahora, cuando yo regrese este vector acá para operar, tendríamos que recordar o tendríamos que considerar que este vector ya desapareció. Ese vector ya desapareció y este vector de acá también ya desapareció. ¿Listo? Ahora, nos quedaría dos vectores, mira, que aparentemente están de forma colineal y que están en sentidos opuestos. Eso lo tendríamos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Fácil. Nosotros sabemos que acá el ángulo es 60. Este ángulo de acá arriba también es 60, ¿sí? Porque es lo que hemos obtenido al inicio. Y ahora, si nosotros observamos este pequeño ángulo, todo él valdrá 180. ¿Cierto? Todo él vale 180. Así es, porque saldría 120 más 60, 180. Y con eso demostramos que este vector rojo y este vector amarillo son colineales. Solamente si son colineales tú vas a poder hacer la resta. Lo que hubiera pasado si este ángulo no fuese 60 y por ejemplo fuese, no sé, a ver, fuese 50. Si él fuese 50 grados, el ángulo fuese 50 grados, chicos, ustedes van a decir, a ver, 120 y 50 son 170. No, entonces no son vectores colineales. O sea, más o menos es un vector que debería ser así. Un vector así y un poquito inclinado por acá, así. Algo así. ¿Sí? O sea, si fuese, claro, si fuese 50 saldría 170 todo. No saldría 180. No pertenecerían a una misma línea recta. Y entonces la resultante ya no sería tan simple como una resta. ¿Está bien? Entonces tienen que tener mucho cuidado con los ángulos. Es importante por eso que ustedes demuestren que esto son colineales. Pues, ¿cómo sé que son colineales? Fácil, porque forman 180. Si la suma o la medida de su ángulo entre esos dos vectores es 180, son vectores colineales. Y si son colineales, ya podemos hacer lo siguiente. Decir que la resultante simplemente es la diferencia de módulos porque están en sentidos opuestos. ¿Sí? Con la indicación de que si nosotros queremos graficar, un vector, vectores, perdón, si nosotros queremos graficar la resultante, tendríamos que considerar al mayor de ellos, ¿cierto? Recuerda que, que la resultante, su gráfica, sería a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque el mayor que 7 está apuntando a la izquierda. Por lo tanto, él te va a indicar hacia dónde debe ir el resultante. ¿Sí? A ver, si no fuesen colineales, ¿cómo se resolvería? Recordarás, a ver, él es, digamos, vamos a poner un ángulo cualquiera, 120.
no son colineales. El vale 7, el vale 5. ¿Qué tendríamos que utilizar acá? La fórmula del método del paralelogramo. ¿Cuál es? La raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces 7 por 5 por el coseno de 120. Con esa pequeña fórmula resolverían los vectores resultantes para aquellos vectores que no son colineales. ¿Listo? Conociendo el ángulo, pero eso sí, conociendo el ángulo que forman. ¿Ya? Porque si no conoces el ángulo que forman, también no vas a poder operar, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo sé que está sencillo para ustedes, chicos, esta parte. Lo hemos visto. Estamos recordando nada más. ¿Alguna otra pregunta más? Solamente nos piden el módulo, entonces, chicos, tendríamos que restar, ¿cierto? 7 menos 5, 2, y ese sería el módulo de su resultante. Así es. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Muy bien. Listo, continuamos. Siguiente pregunta, pregunta número 3. A ver, nos dice calcular el módulo de la resultante en el siguiente caso. Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos la resultante en este caso? De igual forma, como el caso anterior teníamos casos prácticos, acá también lo podemos tener. Pero para ello, para poder reconocer ello, tendríamos que tener a los vectores que tengan el origen en común. Entonces, si nosotros vemos por acá, los vectores, miren, va a ser él sería un vector. El otro vector sería el de acá, ¿cierto? Ya está. Pero vas a notar que no tienen el origen en común. Por ello es que lo vamos a trasladar. Vamos a mover. Vamos a mover este vector, mira, lo estamos moviendo y lo ponemos por acá. ¿Sí? Ahí está, mira. Listo, tenemos ahora a este vector. Este vector dice el problema, que forma un ángulo de 37 con horizontal. Entonces seguimos poniéndole por acá, mira, 37. Muy bien. Y ahora vamos a calcular el ángulo que está formando, o el ángulo que sería el ángulo entre los vectores, ¿no? Que es el de acá. ¿Cuánto valdrá él, chicos? A ver, si le ponemos un X, ¿no? ¿Ustedes qué van a decir? Van a decir que 37 más X más 83, ¿cuánto debería ser? Debería ser 180, ¿cierto? ¿Ya está? 37 más 83, ¿cuánto es? 120, ¿sí o no? Vamos a ponerlo ahí. Ya está. Por lo tanto, si el 120 pasa a restar X, debería ser 60. O sea, quiere decir que este ángulo que estamos por acá, que le hemos puesto X, debe ser 60, chicos. ¿Listo? Ya está. Entonces ya encontramos el ángulo entre los vectores y ahora podemos graficarlo. ¿No? Podemos poner así. A ver, este vector de acá es 1 y el otro vector sería el de acá. Y vamos a observar sus valores y también vamos a observar el ángulo que forma. Tiene de ángulo 60 grados y el módulo de este vector es raíz de 3 unidades y de él también es raíz de 3 unidades. Pero nosotros recordamos que existía un caso práctico para ángulo de 60 y donde los vectores tengan igual módulo, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan? A ver, ¿cuál era el caso práctico, chicos? Si teníamos dos vectores que tenían el mismo módulo pero formaban ángulo de 60, ¿cómo se obtenía de manera rápida la resultante? ¿Cómo sería la resultante? A ver, ¿quién recuerda el caso práctico? ¿Era 0? Ya, era el modo, claro, es lo que te piden, el modo de la resultante. ¿Cómo se obtenía? Para dos vectores que tienen el mismo módulo y forman ángulo de 60. ¿Listo? Claro, sería, mira, sería este módulo que es común, o sea, sería el raíz de 3, pero multiplicado por raíz de 3. Este factor es el que siempre va a estar. Profesor, ¿de dónde sale este raíz de 3? Este raíz de 3 sale
como un factor que siempre va a estar para cuando tengan dos vectores que tengan el mismo módulo y ángulo 60. Siempre va a estar este raíz de 3. Por lo tanto, la resultante saldría, chicos, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y raíz de 9 vale 3. 3 unidades serían la respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes tengan dos vectores que formen ángulo de 60 grados y sus módulos de ellos dos sean iguales, entonces la resultante sería este módulo común, que es la raíz de 3, por otra raíz de 3. ¿Sí? No se vayan a confundir, o sea, en la forma general era así. A ver, ustedes deben recordar, si él es módulo A, él es módulo A y forman 60 grados, entonces la resultante saldría A por raíz de 3. ¿Te das cuenta que siempre está la raíz de 3? ¿Ya? Tengan cuidado, por favor, no vayan a pensar que estoy multiplicando su valor de su módulo por el mismo, ¿no? No, siempre es raíz de 3. ¿Listo? Siempre raíz de 3. Raíz de 3. Muy bien. ¿Alguna consulta acá, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, por favor, en caso exista dudas. Sí, así es. Raíz de 3 por raíz de 3 es una sola raíz. Eso se puede poner como una sola raíz. Y adentro, pues 3 por 3, que es 9, ¿no? Así. Listo. Sí. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Bueno, hasta ahí con el tema de vectores. Vamos a pasar luego a ver el tema que corresponde al movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, hemos separado en dos partes también con respecto al movimiento mecánico. En su mayoría de problemas era todo sobre espacio recorrido y desplazamiento, ¿cierto? Era sobre ello, ¿sí? Entonces, en la pregunta 4 me están diciendo calcular el módulo del desplazamiento. ¿Cómo se hacía para calcular el desplazamiento? ¿Qué cosa se encargaba de medir el desplazamiento? Claro, muy bien. El desplazamiento se encarga de medir el cambio de posición y para ello lo que ustedes necesitan pues son las posiciones del móvil al inicio del movimiento y al final del movimiento. ¿Dónde estarán eso? Estará por acá en A y en B. ¿Listo? Entonces por lo tanto trazamos, miren, desde A hacia B un vector. Acá está el punto inicial, acá está el punto final y desde A hacia B trazamos un vector. Miren, ese vector de color rojo, así es, ese vector de color rojo sería el desplazamiento que hay desde A hacia B, ¿sí? Pero nosotros nos piden el módulo, o sea, nos está pidiendo, quiero saber cuánto mide, quiero saber cuál es la medida de él, ¿no? Ya está, ¿listo? Entonces, si nosotros trabajamos como módulo, estaríamos trabajando como una cantidad numérica. Y lo podemos relacionar en la figura en la que se encuentra ubicada, que es este triángulo rectángulo donde conozco estos dos lados, me falta él. Exacto, podríamos aplicar Pitágoras, ¿no? ¿Ustedes qué van a decir? Que el módulo del desplazamiento, eso elevado al cuadrado, va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Operando, el módulo del desplazamiento sería 36 más 64, pero la raíz cuadrada de todo él, ¿no? Porque este cuadrado pasa como raíz. Quedándote pues que el módulo de desplazamiento vale a raíz de 100, así es, muy bien. ¿Listo? Y ese módulo de desplazamiento, chicos, va a ser igual a 10. 10 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque los vectores que están participando, perdón, las distancias que estamos midiendo acá están en centímetros. Por lo tanto, este tamaño también tiene que estar en centímetros. ¿Sí? Listo. Ahí está. 10 centímetros entonces sería la respuesta para esta pregunta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Una 3. A ver, vamos a ver, ahorita lo regresamos. Muy bien. ¿Preguntas por acá, chicos? ¿Preguntas? Nada, ¿no? Ya, vamos a ver la 3 un ratito.
Ah, pero en la 3 era solo trasladar dos cosas que tenían que hacer. Tenían que trasladar este vector que se encontraba por acá, lo tenías que trasladar acá. Listo. Y se te genera dos vectores de esta forma. Un vector por acá y otro vector por acá. Lo importante acá es que sepas el ángulo entre los vectores. Siempre que quieren hacer los vectores la resultante, utilizando este método, tienen que ubicar el ángulo entre los vectores. Como es 83, hemos dicho que es 37, la suma saldría 120, entonces tendría que ser 60, ¿no? El de acá. 60 para que forme 180. Entonces tendrías por acá raíz de 3. Ya está bien, está bien. Raíz de 3. Y si tienes dos vectores que son iguales y forman ángulo 60, la resultante simplemente es raíz de 3 por raíz de 3, que valdría raíz de 9, y esto saldría 3. Nada más. ¿Listo? Pero esta raíz de 3 es el factor que siempre se le va a añadir para multiplicar al módulo común. ¿Está bien? ¿Listos? Así que con eso salió, chicos. Sigamos. Ya, la 4 ya está. Pasemos a la 5. Dice, no, en esa pregunta no es raíz de 3, porque era raíz de 3, el módulo común por la raíz de 3. O sea, saldría raíz de 9 y esto vale 3. ¿Listo? Raíz de 9 y eso vale 3. Ya está. Muy bien. Listo, a ver. Pregunta número 5. Dice, calcular el espacio recorrido y el módulo de desplazamiento. Entonces, comencemos analizando el espacio recorrido. Para hallar el espacio recorrido tenemos que mirar ¿A quién tenemos que mirar, chicos, para calcular el espacio recorrido? ¿En quién nos fijamos para hallar el espacio recorrido? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿Quién teníamos que mirar para hallar el espacio recorrido, chicos? Hace un momento hicimos con respecto al desplazamiento, me indicaron correctamente, ya, pero el inicio y final es para el desplazamiento. Para el espacio recorrido, ustedes tienen que fijarse en la trayectoria. Muy bien, así es, por ahí lo mencionaron. En la trayectoria. No te olvides, ¿ah? Para el espacio recorrido y la trayectoria, porque recuerda pues que el espacio recorrido justo es la medida de la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, si nosotros observamos este móvil, esta esferita parte en A, mira, se mueve hacia la derecha con 2 centímetros, luego sube 3 centímetros, luego desciende de forma inclinada 5 centímetros y por último se mueve a la derecha. ¿Listo? Bueno, pero acá el movimiento solamente pide de A hacia B, o sea, desde esta posición hasta esta posición, ¿no? O sea, eso acá ya lo tendremos que considerar. Quitamos él. ¿Listo? El movimiento puede continuar, pero nosotros nos piden solamente desde A hacia B. Listo, entonces el espacio recorrido sería estos 2 centímetros que vale esta parte de la trayectoria, más estos 3 centímetros que vale otra parte de ella, y más 5 centímetros que vale una tercera parte. ¿Listo? Está, entonces tendríamos por acá entonces que el espacio recorrido simplemente sería 2 centímetros más 3 centímetros y más 5 centímetros, ¿cierto? Exacto, muy bien. Dándonos un resultado de 10 centímetros. Ya está. Ese sería el espacio recorrido en nuestro caso, ¿sí? Ya está. La medida de la trayectoria. Ahora, pasemos a hallar lo que es el módulo del desplazamiento, ¿no? Voy a poner por acá. Este es el espacio recorrido, ¿sí? Ya. Para el módulo de desplazamiento, chicos, ahí sí vas a tener que considerar solamente posiciones. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que vas a buscar la posición inicial, ahí está, en A, y la posición final que sería en B. ¿Listo? Y vamos a trazar, miren, desde A hacia B. Esa línea que hemos trazado, o ese vector que hemos trazado, es el vector desplazamiento, pues. Y de nosotros, al querer, o nos están pidiendo de este vector, su módulo, o sea, su medida. ¿Cuánto valdrá? ¿Será igual también que el espacio recorrido? No creo, ¿no? Porque miren la figura que forma la trayectoria
comparada con esta figura que es una línea recta. Pues, no son iguales, entonces las medidas tampoco van a ser iguales. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo calculamos él? A ver, si observas, ya tienes una pequeña partecita de este desplazamiento, una pequeña partecita que tiene un valor de 2. Entonces solamente te faltaría tal vez esta otra parte para que tú puedas sumarle al 2 y hallar el módulo de desplazamiento completo. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale él? Para eso vas a fijarte en la figura que te están dando, que es este triángulo de acá. ¿Listo? Ya lo viste. Ahí está. ¿Qué tipo de triángulo es, chicos? ¿Qué tipo de triángulo es el que estamos sombreando? ¿Es un triángulo equilátero? No, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, es un triángulo, miren por acá, ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma? Ajá, muy bien, es un triángulo rectángulo, me dicen por ahí, así es. Y si es un triángulo rectángulo, ¿qué se debe cumplir entre sus lados? ¿Qué se debería cumplir entre sus lados? ¿Mm? Se debería cumplir teorema de, el teorema de Pitágoras, pues claro. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces por acá tendríamos, si nosotros tenemos este triángulo sombreado, miremos sombreado, él vale 3, él vale 5, ahí le vamos a poner X. Tiene dos formas para poder hacerlo. Una es aplicando Pitágoras en el teorema, en el triángulo rectángulo, y la otra es utilizar este ángulo 53 que es notable. Entonces te están dando, aparte del triángulo rectángulo, te dicen que es un triángulo notable. En un triángulo de 37 y 53, chicos, ¿cuál es la relación de sus lados? A ver, ¿cuáles serán las relaciones de sus lados en un triángulo de 37 y 53? Sí, exacto. Eso iba, pues, ¿no? O sea, tiene dos formas. O bien es Pitágoras si en caso no recuerdes, si tú no recuerdas cuáles son los triángulos notables y la relación de sus lados, pues puedes hacer Pitágoras. Pero si tú deseas, vas a observar acá que este triángulo rectángulo tiene dentro uno de sus ángulos con valor 53. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ah, ¿esto de acá no se nota esto? Eso es módulo de desplazamiento, es una D. Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces, ustedes tienen dos formas para hacer acá. Pero no todos los problemas van a tener lo mismo. Pues ustedes tienen que guiarse. Tiene los lados, dos lados para hacer Pitágoras. Pones al tercer lado un X, por ejemplo, hacer Pitágoras, o te guías del triángulo 53. Entonces vamos a poner con el de triángulo 53 más rápido, ¿no? Vamos a recordar por acá. Ya está, miren. Acá tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo tiene, uno de sus ángulos tiene como medida 53 grados. Entonces, la relación de sus lados sería a 53 se le opone como 4K. ¿Sí? 4K. A la hipotenusa se le pone siempre como 5K. Y al otro ángulo sería 3K. Listo, mira. 5, 4 y a este angulito de acá se le pone el 3. Muy bien. Entonces, eso podemos tener por acá, miren. Podríamos tener, dense cuenta. Él es 5 centímetros, él es 3 centímetros. ¿Él cuánto tendría que ser, chicos? 5, 3. Ah, profesor, él debería ser 4 centímetros. ¿Listo? De forma inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos el triángulo 53. Él es 5. Si quieren lo pueden poner así. Él sería como un 5 por 1. Porque tengan en cuenta que acá es 5K. ¿Listo? L es 5 por 1. A 53, mira como cuánto se le pone. Se le pondrá como un 4 por 1, ¿sí o no? ¿Cierto? Él sería un 4 por 1. ¿Está bien? ¿Por qué 4 por 1? Porque estamos viendo que acá pues es 5 por 1 para que salga 5. Y este sería 3 por 1. Ya está. Entonces ahí tendríamos el triángulo 53. 3, 4 y 5. ¿Sí? A 53 se le pone como 4. Ya está. Muy bien, entonces ustedes van a decir por acá simplemente para calcular el módulo del desplazamiento.
¿Cómo haríamos? Es desde A hacia B, ¿cierto? Tendríamos que sumar entonces estas dos partecitas, ¿no? Acá está una pequeña partecita que valdría 2 sumado, sumado con la otra parte que valdría 4 centímetros. O sea, 2 centímetros más 4 centímetros. ¿Cuánto valdría el módulo de desplazamiento, chicos? Esto valdría 6 centímetros. Listo, perfecto. Ya está. Esa sería la respuesta acá. Pero vuelvo a repetir, si en caso no fuese notable este ángulo, haces por Pitágoras. Y te sale lo mismo, te va a salir lo mismo, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, por favor, acá? ¿Alguna duda? Sí, vuelvo a repetir, sale 4 porque es un triángulo notable. Date cuenta acá, mira el triángulo notable, es 3K, 4K y 5K. Los datos que nos interesan son el que se opone a 90, este de acá, que se opone, que vale 5K, el que se opone a 53, que vale 4K. Entonces mira por acá, el que se opone a 90 es 5K, o sea 5 por 1, ¿sí? ¿Listo? 5 por 1 es 5 centímetros. Entonces el que se pondría a 53 sería 4K, o sea 4 por 1, que vale 4, ¿no? Que es también lo que queremos saber. Y para comprobar podremos hacer que después 3 por 1, ¿listo? Que vale 3. Ya está, comprobado entonces de dónde sale el 4. Muy bien, chicos, preguntas, por favor, preguntas, más preguntas. Ya. Continuamos entonces si no hay preguntas. Pregunta número 6 dice, calcular el espacio recorrido y el módulo del desplazamiento de la trayectoria mostrada para la partícula entre A y B. Igualito, mira, va desde A hacia B. Bueno, en este caso, este debería ser el punto A, ¿no? Y él debería ser el punto B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero vamos a calcular el espacio recorrido. El espacio recorrido, tú ya sabes que está o que se hace respecto a quién. Respecto a quién se calcula el espacio recorrido, chicos. ¿Quién tenemos que fijarnos para calcular el espacio recorrido? ¿En quién? En la trayectoria, muy bien. Entonces, observando la trayectoria, mira, vemos que se mueve 29 a la izquierda, 7 hacia arriba, 5 a la derecha. Por lo tanto, ya de manera inmediata, el espacio recorrido podría ser 29 centímetros a la izquierda, más 7 centímetros hacia arriba y más 5 centímetros a la derecha. Dándonos un resultado de, muy bien, por ahí me dicen 41 centímetros. Ya está. Excelente, ya tenemos el espacio recorrido. Ahora calculemos el desplazamiento. ¿Qué necesitamos para el desplazamiento, chicos? ¿Qué necesitamos para el desplazamiento? Muy bien, así es, excelente. Necesitamos la posición inicial y la posición final. Una vez que tengas esos dos puntos, trazas el vector de desplazamiento. ¿Sí? Ya está. Entonces, él necesitamos calcular su valor. Vamos a ver cómo hacemos para calcular su valor de él. ¿Ah? Entonces vas a fijarte, voy a repetirte los datos que te están dando, ¿no? O sea, aparte de que nos dan. Esto, él nos pide módulo de desplazamiento. Ya, tenemos por acá 5, 7, 29. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Recuerda por favor que ya hemos resuelto un problema parecido. Así es. Podemos trazar esta línea perpendicular. ¿Sí? Podemos trazar esta línea perpendicular. ¿Por qué digo perpendicular? Porque el ángulo que va a formar acá con la base es de 90 grados. Y ya podríamos ir obteniendo algunos otros valores, ¿cierto? ¿Como cuál? Como que si tienes esta figura que has formado, esta figura que has formado es un rectángulo, ¿sí o no? Ya está. Entonces, donde los lados opuestos van a ser iguales. Si él es 5 centímetros, él también tendrá que ser 5 centímetros. Si él es 7 centímetros, él tendrá que ser también 7 centímetros. ¿Listo? Ángulo o lados opuestos en un rectángulo van a ser iguales. Ya está. Entonces, si él es 5, pero toda esta distancia era 24, ¿cuánto se quedaría para él nada más? ¿Cuánto quedaría para él?
Así es, excelente. Todo vale 29 y esta partecita vale 5, entonces él valdría 24. Muy bien. Entonces, ahora en el triángulo que hemos formado, miren este triángulo que hemos formado, acá, tú vas a poder aplicar Pitágoras, ¿cierto? O tal vez te vas a recordar que él también es un triángulo notable. No hay problema, cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto valdría entonces el módulo de desplazamiento? A ver, ustedes pueden decir acá, el módulo del desplazamiento, que por cierto es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es la hipotenusa porque se pone L al cuadrado, recuerda que va a ser igual a ¿qué? A 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Operen, por favor. Sería módulo de desplazamiento. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 49 más 576. ¿Cuánto sería eso? 625. Y por lo tanto, el módulo de desplazamiento sería igual a raíz cuadrada de 625, chicos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 625? ¿15? ¿Seguros? No, no. 20, 25, ¿cierto? Así es, muy bien. Entonces tendría 25 centímetros. Listo. Él sería, el módulo del desplazamiento para esta pregunta, ¿no? Rosario, ¿cuál era el módulo de desplazamiento? No te olvides, es esta línea de color amarilla que se ha trazado. Es la línea de color amarilla trazada, ¿ya? De esta forma estamos calculando el espacio recorrido y el módulo del desplazamiento. Listo. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda? Nada, ¿no, chicos? Ok. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente pregunta. Pasemos a la número 7. Dice lo siguiente. Si un móvil hace el recorrido A, B, C, D y se detiene, calcule la velocidad media y la rapidez media. Entonces, vamos a comenzar calculando la rapidez media. ¿Listo? La rapidez media. La rapidez media, ¿de quién depende? ¿O cómo se calcula la rapidez media? ¿Mm? ¿Cómo se calcula la rapidez media, chicos? ¿Cómo era? Rapidez media era igual al espacio recorrido sobre el tiempo. Por lo tanto, habría que calcular el espacio recorrido. A ver, la trayectoria, entonces hay que fijarnos en la trayectoria del movimiento. Dice que va desde A hasta B, de B hacia C y de C hacia D. ¿Sí? Entonces, en esos momentos, en toda esta trayectoria podemos medirla, ¿no? O sea, podemos saber cuánto mide cada uno. A ver, ¿él valdría cuánto? Desde A hacia B. Es un rectángulo. Si él es 6 metros, ¿él también cuánto tendría que ser? 6 metros, ¿sí o no? Si él es 24, entonces su opuesto también tiene que ser 24. ¿Cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces el espacio recorrido, chicos, ¿cuánto valdría? Saldría 6 metros hacia arriba, perdón, 6 centímetros hacia arriba, más 24 centímetros, perdón, 6 metros, ¿no? Disculpen. Listo, vale. 6 metros más 24 metros más 6 metros. Ya está. Muy bien, ¿cuánto saldría entonces, chicos? ¿Cuánto saldría? ¿36 seguro? ¿Sí, no? 24 más 6, 30. Y más 6, 36. ¿36 qué? 36 metros. Eso sería el espacio recorrido. Muy sencillo, chicos, porque solamente va a depender del espacio recorrido y del tiempo. Ahora, si nosotros queremos calcular, pero la velocidad media, ahí sí vamos a tener que utilizar la otra forma de medida de hacer el cálculo de la posición, ¿no? Con respecto a las posiciones iniciales y finales. En este caso, la velocidad media va a ser igual a módulo de desplazamiento sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces calculemos primero el módulo de desplazamiento. ¿Cómo se calcularía el módulo de desplazamiento, chicos? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué se hace para ubicar el desplazamiento? Punto inicial, punto final, ¿sí o no? Y luego, ¿qué trazamos? El vector desplazamiento. Ya está.
Y mira, ahí te están dando su medida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, mira, mira. ¿Cuánto mide el módulo de desplazamiento? Ah, profesor, mira qué fácil. Mide 24 centímetros, ¿sí? Ya está. Ya, a ver, entonces vamos a calcular por acá. Ah, faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, sí, 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 ya me di cuenta ya. Ya, entonces por acá vamos a poner, el módulo de desplazamiento sería 24. Listo. Pero a nosotros nos piden la rapidez media y la velocidad media, ¿cierto? Entonces por acá, en la parte superior, nos faltaba calcular la rapidez media. La rapidez media, ¿cómo sería? Espacio recorrido que es 36 entre el tiempo que demora en hacer ese recorrido. ¿Y cuánto es, dice el problema? 6 segundos. O sea, tendríamos que dividir 36 entre 6. ¿Cuánto nos estaría dando, chicos? 6 metros por segundo. Esa sería la respuesta. Ya, esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos pedían, pues, la velocidad, la rapidez media, no? Bien, hacemos lo mismo para la velocidad media. Hacemos lo mismo para la velocidad media. Nos están pidiendo la velocidad media, ya sabemos cómo se calcula. Sería módulo del desplazamiento que ya hemos calculado, chicos, vale 24. Y esto dividido entre el tiempo que también es 6. Estos 6 segundos demoran ir de A hacia B. Pero estamos analizando de dos maneras. Estamos analizando a partir de la trayectoria y a partir de su desplazamiento. Esto valdría 4 metros por segundo. Y listo, ahora sí, ya hemos culminado este ejercicio, ¿no? ¿Está bien? ¿Preguntas, por favor, acá? ¿Alguna duda, chicos? Ok, ni una me dicen. Está todo claro, ¿cierto? No te olvides, por favor, consultar preguntas parecidas a esta vienen en el examen. Listo. Pasemos a la número 8. A ver, nos dice, calcula la rapidez media en el tramo AB si la partícula tarda 3 segundos. De nuevo, rapidez media. Para la rapidez media, ustedes necesitan una magnitud importante. ¿Cuál es? El espacio recorrido. ¿Sí? ¿Listo? Ya está. Entonces vamos a observar la trayectoria de esta esferita. Dice 4 metros de forma inclinada hacia arriba y 4 metros de forma inclinada hacia abajo. Ya está. Ahora lo medimos. ¿Sí? Bueno, vamos a medir. Él tiene 4 y el otro tiene 8. Listo. Ya está. Entonces, ¿cuál sería su espacio recorrido? ¿Mm? ¿Cuál sería el espacio recorrido, chicos? La suma de ellos, exacto. O sea, sería 4 más 8 y esto vale 12. 12 metros. Excelente, así es, muy bien. Pero nos piden la rapidez media, chicos. No te piden el espacio recorrido, ¿no? Te piden la rapidez media. ¿Qué saldría? Saldría 12, o sea, el espacio recorrido sobre el tiempo. Eso quiere decir que valdría 12. ¿Qué tiempo dice ha demorado? 3 segundos. 12 sobre 3. Ya está. Por lo tanto, la rapidez media valdría 4 metros por segundo. Listo. Eso sería la respuesta a esta pregunta, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Facilito, mira, estamos poniendo facilitos. Todo lo que hemos hecho en clase. Perfecto, perfecto. Todo claro, me dicen. Pasemos a la número 9 entonces. Me pide calcular el módulo de la velocidad media en el tramo AB. Ya, velocidad media entonces. Vamos a hacer por acá para la velocidad media. Ustedes necesitan a una magnitud llamada el desplazamiento, ¿cierto? El vector desplazamiento. ¿Y cómo trazamos al vector desplazamiento? Para trazar el vector de desplazamiento necesitamos punto inicial y punto final. Observando el movimiento empieza en A. ¿Y dónde culmina? En B. Entonces hacemos este trazo de acá desde A hacia B y ese sería nuestro desplazamiento. ¿Sí? Ya está. Ahora trazamos él. Y tendríamos pues el módulo de desplazamiento por acá. ¿Ya?
Listo, ese es el desplazamiento y necesitamos su módulo. ¿Qué hacemos para calcular el módulo? Hemos hecho una pregunta parecida, ¿cierto? Trazamos una perpendicular. Ahí está. Trazamos la perpendicular. Digo perpendicular porque forma 90 grados con el ángulo, con la base inferior. Y luego observamos la siguiente figura, ¿no? ¿Qué sería, pues, esta de acá? Ya está. En la figura resaltada, ¿qué figura es? ¿No? Ah, es un triángulo rectángulo, excelente. Entonces solamente tendríamos que calcular las medidas de los lados para poder operar tal vez por Pitágoras, ¿no? A ver, L6, dado que es el opuesto, van a ser iguales. Y de acá por acá, chicos, miren, ustedes pueden calcular esta partecita de acá, también sería igual al opuesto. Sería 6 metros también. ¿Sí? 6 metros. Y nos faltaría esta partecita de acá. ¿Cuánto valdría, chicos? A ver, 8 metros, así es, excelente. Porque todo vale 14, pues, ¿no? Sería 8 metros más 6 metros, 14 metros. Listo, tendríamos el triángulo rectángulo donde tenemos el módulo de desplazamiento, 6 metros y 8 metros. Si quieres, haces por Pitágoras. ¿Listo? O sea, sería módulo del desplazamiento al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ya está, ¿listo? Pero ustedes también pueden hacerlo de otra forma, relacionando los lados. Eso sería tal vez lo primero que tienen que ver, buscar si existe relación entre los lados para que puedan encontrar de manera inmediata el desplazamiento. Pero si no, lo haces por Pitágoras. Bueno, entonces tendrías por acá, mira, módulo del desplazamiento sería igual a la raíz cuadrada, este cuadrado pasa como raíz, de 36 más 84. Sí, perdón, de 36 más 64. Estaba sumando ya. Muy bien. ¿Cuánto se dará la suma, chicos? Sería 100, ¿cierto? Así es, o sea, saldría la raíz de 100. ¿Y cuánto es la raíz de 100? 10. 10, excelente. O sea, sería que este módulo de desplazamiento vale 10. Pero a ti te piden la velocidad media. Entonces tú vas a decir, la velocidad media se calcula como módulo del desplazamiento y eso dividido entre el tiempo. O sea, sería 10 metros. Entre el tiempo, mira que dice que vale 10 segundos. Y esto saldría 10 entre 10, 1 metro por segundo. Listo. Se acabó el problema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos, por acá? Ok, muy bien, me dicen que no. Está todo claro. Pasemos a ver la siguiente. Creo que ya no hay. Sí. Esto sería la última pregunta, chicos. Ya hemos culminado nuestro repaso.